geometría del México antiguo, en tanto cruces la forma de la cancha de pelota. Y lo más interesante es que encontramos que hay una necesidad de que sea procesional, o sea, por todos lados se está insistiendo a que los que están haciendo ese recorrido vayan solos consigo mismos. Que dicen los códices mexicanos, eran sabios porque se hablaban. Y todo proceso chamánico de iniciación hay que ir solo. Entonces aquí se va en esta procesión. Y entonces hay infinidad de lugares donde solo puede pasar una persona, empezando por la entrada misma, que está por acá. Es una escalera de 1.20, o sea que solo puede entrar una persona. Tan es una cosa personal y es meterse con uno mismo, que en esos viajes el personaje que venía adelante traía un espejo. Entonces tú te ibas viendo en el espejo, te ibas viendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque el cielo es un espejo de la tierra. Entonces si tú aprendes a ver el cielo, vas a ver tu espejo allá arriba, tu espejo en el tiempo, tu espejo en la vida. Y por eso ese camino chamánico iniciático, no como está en el Códice Borgia, implica realizar en procesión ese camino ritual que da la vuelta, pero solo, ¿no? Contigo mismo y con tu espejo. Según el Códice Borgia, al repetir ese viaje, bueno, uno se entraba a esa religión, se volvía uno estrella. Es como los musulmanes que hacen ese viaje y dan 15 vueltas y todo es lo mismo. Aquí uno repite el camino de Venus. Los musulmanes repiten la vida de Alá para ser no del profeta. Y aquí lo que se está repitiendo es el camino de Venus. ¿Y quién es Venus? Pues Venus es el eterno héroe de las sociedades que salvó a la Huitzilopochtli. Es el que siempre salva al pueblo de las garras de los tiranos. Por eso siempre está peleando contra eso. Entonces, bueno, ahora ya tenemos en Torina este recorrido, estamos casi por terminarlo. Y encontramos también esto otro muy interesante, a esta gran plataforma que ya habíamos estado estudiando. Afinamos los trabajos en los templos que están en el sur, y entonces encontramos que hay dos accesos a Torina que son públicos, que hacen que el pueblo, si viniera por este lado y entrara por acá, hace el camino del sol, pero si viene por la otra y da la vuelta a la inversa, hace el camino de Venus. Por eso se acuerdan, el símbolo más importante del México antiguo son los brazos cruzados, porque es el camino de Venus y el camino del sol. Este está en todo México, en todas partes. Entonces, estas dos entradas son públicas, pero hemos encontrado evidencia de que se cerraban, evidentemente. Había unos huecos para poner unos troncos que evidentemente se cerraban, entonces quedaba aislado el espacio sagrado. Puesto que el templo del centro solo se sube y se baja. Aquí lo interesante es que se suben 26 escalones y se bajan 26, otra vez el juego de 52. Entonces, por este templo, que tiene también la planta que describe el Códice Borgia como el lugar de la transfiguración, que también era el lugar donde hacían la decapitación del personaje que iba a ofrendar su cabeza, es esta planta, ¿no? Entonces aquí vemos que si uno entra por esta escalera, entra aquí. Si lo autorizan a uno, sigue el camino por acá, pero si no lo autorizan a uno, es para abajo y para afuera. Si lo autorizan a uno, entra uno por esta escalerita. Esta escalerita es la única entrada a todo el espacio sagrado, donde otra vez se muestra que es procesional, que era un lugar que había que llegar rezando súper cuidado, como una combinación del Vaticano y la Casa Blanca. O sea, estaba imposible de entrar más que en procesión. Ahora, por este lado, en cambio, este edificio permite que los señores de los palacios entren directamente, suban a la escalera y empiecen la procesión aquí precisamente en la plataforma de la danza. Con eso también ahora estamos convencidos, porque siempre estaba la discusión de que si los señores que vivían en estas casas eran dioses que vivían eternamente, ¿no? Como dicen los de Palenque, que parece que el señor tenía que estar a veces 260 días encerrado en el cuarto, ¿no? Pero ahora ya sabemos perfecto que no, que además de eso también tenía acceso directo a sus palacios. Entonces, la única entrada por el norte es esta, la entrada de arriba, donde también hay un cuarto que te revisa y solo te deja acceder, como ya podrán ir los que existen en Torina, solo por una escalerita de 80 centímetros, donde se vuelve a insistir que el asunto es procesional. Bueno, pues para mejor comprobación de esto, exploramos el centro, como dice el Popol Vuh, donde se iniciaría la procesión es en el centro. Y entonces exploramos acá y encontramos una procesión de 8 gobernantes mayas maravillosos, que son copias de los 8 gobernantes
Es la misma procesión, pero es del año 1500 y la nuestra es del año 500 después de Cristo. Y la procesión está exactamente como en el Popol Vuh, encabezada por Xipe-Totec, porque Xipe-Totec es el dios de las renovaciones, el dios del rejuvenecimiento, de la resurrección, y está terminando con Tlaloc, porque Tlaloc es el que con sus nubes acaba ir limpiando todo el camino. Entonces, tanto en esas banquetas que encontramos, como las de Tula y en las de los aztecas, se ve claramente que hay una línea directiva desde los mayas hasta los aztecas. Es en esencia la misma religión, es el juego eterno de Venus contra el Sol. Y si bien aquí en la zona maya dominaba el Sol, con los aztecas, Venus, con los aztecas va a dominar el Sol, por eso va a haber un cambio de urbanismo y de la que se... Este es el planeta Júpiter, que fue una representación del planeta Júpiter, porque no se los he mencionado para no complicarles, pero es otro componente del cielo que hace un papel muy interesante porque siempre está jugando contra el Sol. Si el Sol está en el solsticio de verano, él está en la posición de invierno, luego se cruzan en el cielo y están en los otros dos extremos. Entonces también hay otra serie de mitos que hablan de esa lucha. Entonces si vemos, los principales cultos del México antiguo son de lucha, por eso es guerra de estrellas, ¿no? Es el culto, el Sol contra Venus, el Sol contra la Luna, o el Sol y la Luna contra las fuerzas del mal, pero siempre es un juego celeste, ¿no? Por eso el otro actor principal aquí que tenemos representado es Venus, y ahí el Sol, que son además tienen la misma cara, entre los mayas solo les cambia el color. Esto también, por la que sigue, esta es una representación de la eclíptica, que siempre es esa serpiente bicéfala del cielo. Esta cabeza es Libra y esta cabeza es Escorpión. ¿Por qué? Porque aparentemente en el cielo Libra y Escorpión se abren de repente. Entre las constelaciones se abren y entonces aparece la 13ª constelación. Por eso los griegos no la consideraban como constelación, porque hay veces que está oculta por esas dos serpientes, pero cuando se abre aparece. Entonces esa es la estrella, perdón, la serpiente del cielo que pelea contra el Sol, que es el águila. Por eso nuestro escudo nacional es la lucha esa. Venus es la serpiente y el águila es el Sol. Nuestro escudo nacional está representando el momento en que ganó el águila, pero aquí está representado el momento en que ganó la serpiente, porque aquí está la serpiente bicéfala y en su interior tiene a Venus, a la Luna y al Sol, que ellos se la tragó, ¿no? Entonces, esa serpiente además es un culto muy antiguo, fue el culto femenino con el cual llegaron por el norte de México, y por eso venían siempre disfrazados como serpientes, formaban una gran serpiente de plumas. Siempre que esa serpiente de plumas pasa del desierto, en el desierto todo es nocturno por el calorón, pero cuando entran a los valles de México se los come el águila. Por eso somos el águila y la serpiente. La serpiente representa la parte norte de nuestro país y el águila representa el sur, pero las dos están representando esto que ya vimos, que siempre es un juego entre el aparente corazón del cielo y el corazón de la tierra. Aquí está otra vez el final, cuando esperemos que sea lo que ocurra ahora el 23 de diciembre, cuando Venus victorioso nuevamente prende el universo, prende toda la noche, porque el Sol a la hora de estrellarse va a llenar de ceniza todo, no se va a ver nada, pero Venus con toda esta labor, con el auxilio de los 400 guerreros, que son las Pléyades, ¿no?, van a limpiar el cielo, y entonces podrán hacer nuevamente el Sol. Por eso, en síntesis, lo que hemos estado viendo que es importante entender de entrada es que la religión del México antiguo es dual. O sea, ellos nunca pensaban en términos de un Dios, sino siempre estaban pensando en términos de dos. Por eso, en cambio, en la religión occidental hay una supremacía del hombre, porque todo es uno solo y todo es uno o tres, ¿no? En cambio, allá no, siempre fue ese juego masculino-femenino, es la esencia del universo, y los dos extremos, agua y fuego, vida y muerte. Por eso en el juego de pelota lo que se mostraba más que una lucha era la unión de los contrarios. En todos los códices que he revisado siempre está ese juego, siempre los señores van caminando como ahí va caminando el dios del sol y llega a su templo. O sea, el primero viene en la procesión y luego llega a su templo. Por eso en Tonina tenemos en ese circuito, se va a poder visitar el circuito y luego cada señor llegaba a su templo. Por eso el señor del sol llega a su templo,
siempre llega el invierno, siempre llega la redistribución, siempre llega el poder femenino, no en el sentido maligno del México actual, sino en el México antiguo, la noche. Y el poder femenino, como les digo, es el poder del conocimiento más que el poder de la fuerza, que estaba ligado con el sol. Entonces, en conclusión, la base esencial del México antiguo es ese juego de esas 4 deidades de las que hemos estado platicando y que están representadas en todos los códices, donde dicen que primero hubo 13 catunes solares, porque además es el 1, el sol es el 1, las matemáticas son así de simples, el 1 es 1. Luego el 2 es Venus. ¿Por qué? Porque Venus es dual, aparece como estrella de la mañana y estrella de la tarde, por eso además le corresponde el segundo lugar en la tabla. El tercero es la Tierra, porque la Tierra está compuesta de inframundo, superficie de la Tierra y cielo. Esta es la era que va a morir. Y entonces la era que se viene es la era de las 4 lunas, porque son 4 lunas. Cada luna es una deidad distinta. Por ejemplo, la luna menguante es Catlicó, que es el que pierde el pie, ¿no? En cambio, la luna llena pues es la señora del agua. O sea, son 4 lunas las que supuestamente van ahora a gobernar en la casa de la creación. Esta es la casa de la creación de la que habíamos estado hablando, que tiene 8 templos, pero tiene 4 casas repartidas por 2. Y aquí está como la secuencia maya también siguió con los aztecas. Como siempre el juego es Sol, Venus, Tierra y Luna. Es el mismo juego siempre, que el universo está compuesto de esas 4 eras que se van reemplazando como primavera, verano, otoño y invierno. Entonces digamos que vamos al invierno cósmico, que es rico, ¿no? Ahí está la Navidad y todo eso. Aquí ese juego eterno entre Venus y el Sol está por todo México infinidad de veces. Por ejemplo, aquí tenemos el culto a Venus en estos altares maravillosos, ¿no? Que están hablando de este señor está en el inframundo, este gran animal es la superficie de la tierra, ¿no? Y evidentemente está el cielo arriba, que está roto, ¿no? A esos venusinos que les gustaba mucho el arte, unas construcciones maravillosas, fueron reemplazados por los jugadores de pelota, por los solares otra vez. Incluso muchas cabezas tienen todavía el altar adentro, ya vieron, o sea, la mayoría de los altares los destruyeron y hicieron cabezas olmecas. O sea, acabaron con el mito venusino y implantaron el mito solar. Luego otra vez, los mayas del clásico son del mito venusino, pero otra vez son reemplazados por los jugadores de pelota. Los jugadores de pelota representan la parte corporativa, ¿no? Populachera, como hoy día, ¿no? Entonces siempre es el juego entre los que manejan el cerebro y los que manejan la fuerza. Siempre es finalmente este es el extremo fundamental. Por eso también a este juego de reemplazos, otra vez las cabezas olmecas son las hachas totonacas, que si se fijan son cabezas como vueltas tortillas, pero son cabezas de decapitados, ¿no? Otra vez, cuando está de moda la decapitación, está de moda la guerra, ¿no? La fuerza bruta es la que domina. En cambio, cuando está de moda la noche, cuando está de moda aprender del cielo y todo, es que domina el arte de una manera mucho más evidente, ¿no? Entonces el juego eterno que deducimos del México antiguo es que todo va en ese juego de 4 eras sucesivas que se dan a todos los niveles y que se dan en contradicciones entre todas las esferas. Aquí tenemos las etapas, ¿no? Otra vez el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del comercio y el dios de la redistribución, ¿no? ¿Cómo se va? Esta deidad necesita de todos estos y finalmente el otro también. Se van combinando todos los tiempos y los espacios. Aquí otra vez se los muestro en esta misma que yo hice, pero es síntesis de las mayas. Aquí están diciendo 13 catunes del Sol, 13 catunes de Venus, 13 catunes de la Tierra y 13 catunes de las lunas. Entonces ya pasamos 5.200 años de esto, 5.200 años acá. Esta es la que se acaba y esta es la que empieza. Si seguimos con el mito maya, empieza otra vez acá. En cambio, como los que siguieron fueron los aztecas, entonces los aztecas eran otra vez el 1. Todo el mundo les dijo, ustedes son otra vez el 1, no todos los historiadores les dijeron, ¿saben qué? Según la historia nuestra ya pasó la cuarta era, ustedes son la 1. Pero entonces dijeron los aztecas, no, y luego
va a haber unos que se van a creer el 2, ¿no? Entonces por eso mandaron llamar a todos, según el mito, a todos los que se sabían de esa historia y los asesinaron. Y entonces inventaron un nuevo mito que es el del sol eterno, que es el quinto sol. Por eso el quinto sol de los mexicas está construido sobre los 4 soles mayas. Y es un sol político. Ya no, en cambio el sol maya es un sol astronómico ligado con todo el conocimiento del universo. En cambio el sol de los aztecas es otra vez el sol político, el sol militar, ¿no? Esto es muy interesante porque entonces tenemos zonas arqueológicas en México que tienen un solo templo grandote como esta y 13 chiquitos, o dos grandotes como Tikal, este es como Comacal, 3 grandotes y 10 chiquitos como en lugares como el Mirador, y en Tonina 4 arriba y 9 chicos. Entonces está claramente como el dominio solar en lugares como Comacalco. Ustedes van a excavar y no encuentran nada, no hay nada. Es como si van a un convento franciscano, no va a haber nada. Si van a uno de estos, va a haber algo porque son artesanos. Es como si fueran a un convento agustino que controlaba la clase. Si van a uno de 3, ya va a haber bastante riqueza. Es como si llegaran a un convento dominico. En cambio, si llegan al de 4, van a llegar a un convento carmelita, donde va a haber de todo. Del convento carmelita de México salió la Biblioteca Nacional, el Banco Nacional, la Pinacoteca Nacional, eran los más ricos. Y los carmelitas estaban, obviamente, dedicados a la Virgen del Monte Carmelo y tenían una actitud femenina. Por eso los acusaron varias veces. Entonces, aquí vemos cómo Quetzalcóatl es el que hace también siempre ese juego. O sea, siempre están peleando Quetzalcóatl, que es el dios de las organizaciones corporativas, contra el sol, que es el dios de las organizaciones militares. Entonces, por eso en conclusión, en el templo mayor de Tenochtitlan hay 2 templos, ¿se acuerdan? En la parte superior, ¿no? Es para acabar ya con ese conflicto. Porque si vemos en los mayas, a veces el templo de la luna está más alto y luego el del sol. En cambio, ese era el conflicto. Por eso los aztecas lo resolvieron así. Pusieron de una vez los 2 templos de Venus y del sol arriba, al mismo nivel de todos. ¿Se acuerdan? Uno era Tlacaele, era el señor del pueblo, y el otro era el emperador, el señor de la aristocracia. Este dibujo, que no muy se ve, es del año 1000 antes de Cristo, es maya. Está en San Bartolo y está representando el momento en que un ave celeste, que ya venía agotada de volar y volar porque había pura agua, era un pájaro gigantesco, que de repente vio una ramita, se aferró a ella, como él estaba sudando durísimo. A la hora de caer al agua, hizo una explosión y se evaporó todo y apareció en la tierra, es otro de los mitos. Y estaba parado en la punta de una ceiba. Eso dice el sol, dijo ya. Empezó a descansar, su calorón empezó a bajar. Y entonces empezó a revivir a las serpientes de la tierra, ¿no? Entonces por eso la serpiente le dice, aguas, es mi casa, güey, se le avienta y empieza el pleito. Y por eso ese mural maya del año 1000 a.C. es nuestro escudo nacional. Está peleando el águila y la serpiente. Está peleando el sol contra Venus, están peleando los extremos de la sociedad que no se pueden acabar. Siempre va a haber una aristocracia, siempre va a haber una élite y siempre va a haber organizaciones corporativas. Lo mejor, evidentemente,